Bueno, entonces les decía que hoy vamos a continuar viendo el movimiento parabólico, entonces así un repaso rápido. Vimos el concepto, vimos fórmulas y vimos un ejemplo al finalizar. Hoy vamos a ir a la parte de ejercicios, ¿listo? Entonces, acá para recordar que simplemente el tiro parabólico es un movimiento en el cual la trayectoria es una parábola, algo así como parecido a lo que veíamos ayer del juego, que Joan preguntó que si era posible. Ustedes pusieron cuidado, ¿cierto? Juego que alguien se tiraba, entonces la persona llegaba, decía esto y se caía. Eso es tiro parabólico. Bueno, también hablamos de que se compone de dos movimientos, uno rectilíneo uniforme, en el cual es su movimiento horizontal, pero un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, el cual es vertical. ¿Por qué? Porque decíamos que ahí sí tiene aceleración, que sería la gravedad. ¿Listo? Vimos también unas formulitas básicas, un resumen de fórmulas para tener en cuenta. Entonces, pues para aclarar acá, que esta tablita que está acá es para el caso en el que la Y inicial sea 0, pero por lo general los ejercicios pues van a ser con una Y inicial de algo diferente de 0, ¿listo? Y por acá teníamos unos datos importantes cuando esa Y inicial pues era diferente de 0, ¿cierto? Era 2, 5, 4, lo que sea, y ahora teníamos en cuenta que a la Y le íbamos a sumar ese pedacito y que al tiempo que tarda en llegar al alcance máximo ya lo íbamos a cambiar, iba a ser esta formulita, ¿listo? Para tener en cuenta la Y sub 0. Hicimos todos este ejemplo, lo terminamos, ¿verdad? Miramos, lo hicimos de forma teórica, lo hicimos con las fórmulas y también miramos en el Atlas y nos daba exactamente lo mismo, ¿verdad? Hoy vamos a hacer 3 ejemplos o 3 ejercicios, yo los voy a ir haciendo, los voy a ir explicando y ustedes también lo van a ir haciendo allá porque esa es la actividad número 3, ¿listo? Dice, resuelve los siguientes ejercicios teniendo en cuenta las fórmulas vistas en clase y los datos proporcionados. Recuerda que todo debe estar en metros y segundos, ¿listo? Como yo les dije antes. Entonces, siempre que vean algo que no está en metros o no está en segundos, pues hay que hacer la conversión antes de iniciar. Bueno, vamos a iniciar con este. Dice, un balón de fútbol es lanzado desde un cañón a una altura de 500 centímetros y un ángulo de 25 grados. Cuya velocidad inicial es de 20 metros sobre segundo. La pregunta es, determina la altura máxima a la que llega el balón y cuánto tiempo tardó en llegar a esa altura. ¿Listo? Entonces, yo voy a ir tomando el pantallazo del ejercicio. Ustedes lo van a empezar a hacer. ¿Listo? No es que esperar a que yo haga todo, sino que lo van a empezar a hacer ustedes. Acá. Bueno, denme un momento. Yo se los proyecto acá y les pauso la pantalla. Nos piden altura máxima y el tiempo que tardó en llegar a esa altura. ¿Listo? No es más. Bueno, vamos a ir haciendo entonces. Está muy sencillo. Lo primero que ustedes saben que debemos hacer en un ejercicio es colocar un resumen de los datos que me da el problema, ¿verdad? Entonces colocan ahí altura inicial, tanto. Esperen, que no tengo el tablero acá. Bueno, van a seguir haciendo mientras ya lista el tablero. Ok, entonces, primero el resumen de los datos, ¿cierto? Entonces, un balón es lanzado de un cañón a una altura de tanto. Entonces, Y inicial es igual a 500 centímetros. A su vez nos dice que el ángulo con el que se lanza es de 25 grados. ¿Qué más nos dicen? Que se lanza con una velocidad inicial de 20 metros sobre segundo. No, esperen un segundo que llegó alguien. Y listo. Nos piden que determinemos la Y máxima y el tiempo que duró en llegar a esa T máxima. ¿Listo? Entonces, pues vamos a mirar qué debemos hacer primero. ¿Qué opinan ustedes? ¿Buscamos ya las fórmulas o debemos hacer algo antes de iniciar? Pasar la altura a metros. Muy bien, debemos pasar estos centímetros de acá. Ay, espérame antes de que se me olvide. Por ahí yo me había dicho que no había podido presentar la evaluación, pero ni la semana pasada, ni esta, ni nunca me dijo para presentarla. No me escribió por WhatsApp. Entonces, Joan, todo lo que vas a hacer es como si fuera la recuperación. Haz la evaluación, te conectas a la evaluación oral y ya, yo te tengo en cuenta ahí lo de las cosas. Esto, profesora. Señor. ¿A qué hora hacer la evaluación?
Pregunto. A todos les dejé la hora en clase. Sí, exactamente en la tarde, pero yo en las tardes yo no estoy en clase. ¿Ningún día? No, toda la semana estoy en clase, tengo libre los domingos y los sábados. Un chico Entonces, ocupado. sí. Pero ni a las 12, ¿tú sé que era almuerzo? Salgo de 3 a 6 para clase y Acá. Bueno, entonces vamos a pasar esos 500 centímetros a metros, ¿listo? Si quieren hacer así el proceso, lo hacemos así. ¿Alguien tiene el micrófono encendido? Por favor, creo que Joan, ¿lo puedes apagar, por favor? Gracias. Bueno, acá, centímetros abajo y metros arriba. Relación entre centímetros y metros. Un metro tiene 100 centímetros. Gracias. Centímetros se van con centímetros y esto nos queda, al de hacer la división, nos da 5 metros. ¿Listo? Ya hicimos esa conversión. Ahora sí vamos a mirar la fórmula de Y máxima. ¿Cuál utilizamos? A ver. ¿Acá o de acá? De la otra, profe. La que dice Y max, ¿cierto? Entonces yo por acá la tengo. Entonces les proyecto. Coloquemos entonces Y max. Ya. Entonces colocamos Y max es igual a la velocidad inicial. Yo voy a colocar toda la fórmula para que ustedes vean que se reemplaza. ¿Listo? Sobre 2 veces la gravedad más esa altura inicial que teníamos. Y reemplazamos todo. Y max es igual a velocidad inicial, que ya sabemos que vale 20 elevado al cuadrado multiplicado por el seno del ángulo, que vale 25 elevado al cuadrado, dividido en 2 veces la gravedad, que vale 9,8, y a eso le vamos a sumar esa altura inicial, que era 5. Y ya, muy fácil, ¿cierto? Y ya ustedes dan la respuesta con 2 decimales aproximando unidades metros. Sí, listo. ¿Dudas? Listo, ya hallamos Y max, cada uno la halló. Ahora tenemos que encontrar el tiempo que tarda en llegar a esa Y max, ¿cierto? Vamos a hacerlo por acá. ¿Qué fórmula utilizamos entonces? Acá tenemos el tiempo que se demora en llegar a la X máxima. No, esa no necesitamos. Buscamos la acá. ¿Cuál utilizamos entonces? ¿Cuál utilizamos? X max. X max. No te entiendo. Otra vez, por favor. Necesitamos saber cuánto tiempo tardó en llegar a esa altura máxima que tuvo. ¿Listo? ¿Cuál fórmula utilizamos? TX. ¿TX? ¿Segura? ¿Por qué? Para rayos. X nos representa el alcance, es decir, este pedazo. Entonces, X es cuánto tiempo tardó en llegar a determinada posición en X. Pero Y nos habla de la altura. Entonces, ¿cuál debemos utilizar? ¿Cuál debemos utilizar? Y. TY, gracias. Espero que me respondan todos y esto, porque si no, pues me toca dejarlos solitos y que ustedes lo hagan. Y ya, ¿cierto? Porque yo ya les expliqué el ejemplo, ustedes ya podrían hacerlo. Entonces, TY es igual a, yo tengo por acá la fórmula, ustedes la buscan en su resumen, velocidad inicial, seno del ángulo dividido en la gravedad. Listo, reemplazan todo y les da el tiempo en segundos. ¿Listo? Háganlo, yo los voy a esperar. Gravedad 9.8, velocidad inicial 20, ángulo 25 y ya, ese sería el tiempo. ¿Listo? Profesor, una pregunta. Dime. ¿Y el tiempo me dio negativo? ¿Negativo? Sí. ¿Por qué? Ya reviso.
Bueno, este era negativo, revisa bien. Velocidad inicial es positiva, gravedad es positiva y el seno también es un valor positivo. 0.25, revisa. Bueno, mientras tanto vamos a ir leyendo el otro. Un balón de béisbol es lanzado desde un cañón a una altura de tantos metros, tantos kilómetros. Entonces colocan Y inicial es igual a 0,007 kilómetros, perdón, y un ángulo de 45 grados. Sí. 45 grados. Nos dice también que su velocidad inicial fue de 30 metros sobre segundo. Chicos, si yo les llego a decir en algún punto una velocidad de tantos kilómetros por hora, ustedes tienen que hacer la conversión, ¿listo? A metros sobre segundo. Listo. Y ya, nos piden que hallemos, ya miramos, nos piden, determina el alcance máximo, es decir, en X, ¿cuánto fue su alcance máximo? Hasta que llegó al piso, ¿cierto? Y cuánto tiempo alcanzó y en cuánto tiempo alcanzó esta distancia. Entonces todo el tiempo que duró en el aire hasta llegar al suelo, ¿cierto? Y cuál es esa distancia hasta que llegó al suelo. Entonces vamos a hacerlo. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? A ver, si tenemos esos datos, antes de aplicar las fórmulas, ¿qué hay que hacer? Pasar de kilómetros a metros sobre segundos. Bueno, esto solo a metros, ¿listo? Si yo te diera acá kilómetros por hora, ahí si tú dices, profe, tengo que pasar aquí a metros. Porque es altura. Ajá. O velocidad. Exacto, acá simplemente es a metros. Entonces, muy bien, hacemos esa conversión. 0,007 kilómetros multiplicado por kilómetros y metros. Relación entre kilómetros y metros es que un kilómetro tiene 1000 metros. 1000 metros, muy bien. Kilómetros se va con kilómetro y eso corre 1, 2 y 3. Queda 7 metros. ¿Listo? Simplemente corrimos la coma 3 posiciones. 1, 2 y 3. Quedó después del 7. Ya, ahora sí vamos a empezar a mirar. Nos piden cuánto fue ese alcance que él tuvo y cuánto tiempo tardó en llegar a esa distancia. ¿Cuál utilizamos? ¿Qué formulita utilizamos? ¿De acá o de acá? Lo que crean, no pasa nada, cuéntenme. Dime. Una fórmula de X max, ¿no? TX max. Entonces, miremos una cosa de lo que yo les decía en la clase pasada. Si nosotros utilizamos solo X max, es como si no tuviera ninguna altura inicial. Es como si esto no lo hubiéramos lanzado desde cierta altura. Entonces nos va a dar un valor menor, ¿sí? Ya les voy a poner el lápiz para que miren. Digamos, si yo lanzo este objeto a 5 metros, por ejemplo, le doy tantos ángulos y le doy lanzar. Si yo solamente utilizo la fórmula de X máxima, me va a dar esto, como si esto fuera 0, ¿sí? Me va a dar algo, digamos que acá. Me va a dar exactamente este puntico, pero yo no necesito ese puntico, necesito hasta que llegue al suelo, necesito hasta acá. Entonces no puedo utilizar esa fórmula porque esa fórmula me va a ignorar la altura inicial. Entonces la formulita que vamos a usar es esta de por acá. Siempre, anótenlo por ahí. Siempre que me pidan alcance máximo, primero voy a hallar el tiempo. Y el tiempo lo hallamos con esta. Es un poquito larga, pero pues esa es la que toca utilizar. ¿Listo? Tiempo que tarda en llegar a X máxima. Entonces vamos a colocarlo por acá. Yo lo voy a copiar acá en el tablero. Ustedes, pues, quizás un poco extenso. También así y nos cabe ahí. Vamos a mirar. Listo, entonces pongámosla. El tiempo que tarda en llegar a X máxima es igual a, coloquemos, menos la velocidad inicial por el seno del ángulo, más o menos la raíz cuadrada de la velocidad inicial elevado al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo, más 2 veces la gravedad por Y inicial, ¿cierto? Todo eso dividido en menos la gravedad. ¿Listo? Esa es la formulita que vamos a utilizar. ¿Qué hacemos?
reemplazamos simplemente los datos que ya tenemos. Entonces, acá sería t de x máxima, el tiempo que se demora en llegar a su alcance máximo, es igual a, no olviden poner al menos, había gente que no le estaba dando la clase pasada porque no colocaba al menos. Velocidad inicial, ya sabemos que es 30, multiplicado por el seno del ángulo, que ya sabemos que vale 45, más o menos la raíz cuadrada de la velocidad inicial, que es 30, elevado al cuadrado por el seno de 45 elevado al cuadrado, más 2 veces 9,8 por y inicial, que y inicial dijimos que valía 7 metros. Listo, cierran esa cierran esa raíz que tienen ahí y dividen todo eso en menos la gravedad, que vale 9,8. Listo, colocan todo eso en la calculadora y eso les tiene que dar el tiempo que se demoró en llegar a su alcance máximo en segundos, tantos segundos. Pónganme cuidado. Ya cuando ustedes han encontrado el tiempo, ¿verdad? Tiempo positivo, lo encuentran. Y ahora van a hallar el alcance máximo, es decir, cuál es la posición en ese tiempo, porque ese es el tiempo que tardó en llegar a su alcance máximo. ¿Cuál fórmula utilizamos? Pues esta, mírenla acá. El alcance, esta es, el alcance a lo largo del tiempo. Entonces, colocar velocidad inicial, coseno del ángulo, por el tiempo, pero acá no van a colocar cualquier tiempo, van a colocar el tiempo que tardó en llegar a pues el alcance máximo, ¿cierto? Que fue el que alcanzamos, el que acabamos de hallar. Y listo, resuelven eso, ya lo vamos a escribir por acá en la formulita. Acá. Otra cosa también, mientras copian, les recuerdo que en el Applet que están en las diapositivas, es decir, en este Applet, ustedes pueden revisar si les ha quedado bien. Hacen todas las condiciones. En 5 metros, con un ángulo de 25 grados, lo lanzo por una velocidad y tal. Pueden mirar, es muy sencillo. Listo, otra vez por acá. Entonces voy a hacerlo a un ladito, así hago uno por otro. En un segundo. Voy a colocar el 2 por acá y lo voy a hacer hasta el lado derecho. Vamos a hallar ahora la posición, es decir, el alcance máximo. Entonces yo les dije, pues utilicemos la fórmula de x es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo por el tiempo. Porque eso me dice en qué posición está, qué posición ha recorrido en x a lo largo del tiempo. Entonces reemplazamos velocidad inicial, sabemos que es 30, multiplicado por el coseno de 45, multiplicado por el tiempo. ¿Cuál tiempo le ponemos? Pues el tiempo que tardó en alcanzar esa x máxima, ¿cierto? Que fue el que acabaron de hallar ustedes. Y ya, ¿cierto? Reemplazan y eso les da en metros. Y esa sería la respuesta del punto 2. Ahora sí. Entonces dice de la siguiente manera: un hombre es lanzado de un cañón con una velocidad inicial de 64,8 kilómetros por hora a una altura de 4 metros cuyo ángulo es de 60 grados. Entonces nos piden, ya les digo cuál es lo que nos piden en el ejercicio. Nos piden determinemos la altura máxima que alcanza el hombre y que determinemos cuál es el alcance, es decir, la posición en X, y la altura, es decir, la posición en Y, en, pues, a los 3,42 segundos. Listo, eso es lo que nos piden. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer primero que todo el resumen de lo que me da el ejercicio. Entonces dice que él está con una velocidad inicial de 64,8 kilómetros por hora. Espérame que saca mi kilómetros por hora. Nos dicen que la altura inicial de él fue de 4 metros y que el ángulo con el que fue lanzado es de 60 grados. Bueno, antes de comenzar a utilizar las fórmulas, ¿qué pasa con las unidades acá?
tenemos que cambiar la velocidad inicial a metros sobre segundos. Bien, hay que hacer esta conversión porque así no nos sirve. Vamos. Sería acá 64,8 kilómetros sobre hora. Hacemos que eso ya lo vimos anteriormente en los periodos pasados, pues, ¿no es cierto? Kilómetros está arriba, lo ponemos abajo. Horas está abajo, la ponemos. Ay, es que acá. Primero hagamos la conversión de kilómetros. Entonces, kilómetros y yo quiero pasar a metros. ¿Qué relación hay entre kilómetros y metros? Un kilómetro tiene 1000 metros. Listo, ahora multiplico lo mismo. Horas está abajo, yo la quiero eliminar, la coloco arriba y abajo coloco a lo que quiero llegar. Relación entre horas y segundos es que una hora tiene 3600 segundos. Listo, ahora simplificamos kilómetro con kilómetro, hora con hora y ya, multiplican lo que les queda, es decir, 64,8 multiplicado por 1000 y dividido en 3600 y eso les da tantos metros sobre segundo. Profe, iba a intentarlo con la calculadora del computador, pero apenas coloco una raíz, error incorrecto, me botó un error. Voy a mirar si encuentro de pronto un applet que te ayude a hacer una calculadora virtual o algo así. Voy a mirarlo así. Si me gusta la tú también, a ver si de pronto la cuentas. Muy complicado. Bueno, espérame un segundo. Entonces lo hacen y vamos a mirar qué es lo que nos piden. Nos piden que hallemos la Y máxima. Ah, bueno, pues utilizamos la fórmula que siempre hemos utilizado, ¿cierto? Y máxima. Para cuando hay una altura inicial. Entonces ahí colocamos velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo dividido en 2 veces la gravedad más la altura inicial. Y listo, ustedes reemplazan y eso les da tantos metros. Bueno, colóquenme ahí en el chat cuánto les da y yo les voy guiando. Entonces, la última parte nos dice que, lean muy bien, ¿cuál será el alcance y la altura a los 3,42 segundos? Entonces, ¿cuál será la posición en X y en Y a los 3,42 segundos? Entonces, ahí simplemente vamos a utilizar una formulita que nos dé X y Y, ¿listo? Entonces, en este caso vamos a utilizar esta acá, porque esta me dice en qué posición va a estar de X en cualquier momento del tiempo, ¿listo? Horizontal. Listo, ahí sí, pues no va a afectar porque ya me están dando el tiempo. Y acá en esta nos están diciendo en cuál posición de Y está a medida que pasa el tiempo, ¿listo? Pero, escúchenme muy bien qué deben hacer acá. Esta es para el caso en el que la Y inicial es 0, pero en esta formulita hay que sumarle el pedacito de la altura inicial, ¿cierto? El pedacito del que fue lanzado. Entonces, puedes colocar las fórmulas en el tablero y ustedes la ponen. Entonces, un segundo, solo es que pues la reemplace. Acá. Y no me cargo. Entonces, vamos a colocar X es igual a velocidad inicial por el coseno del ángulo por el tiempo, ¿cierto? Entonces, velocidad inicial, ustedes colocan acá cuánto les valió, ¿cierto? Porque cada uno de ustedes la halló, por el coseno del ángulo, que ya sabemos que el ángulo vale 60, por el tiempo. ¿Cuál es el tiempo? Miren acá que dice el problema. El problema le está diciendo a usted. El problema le está diciendo en qué posición estará a los 3,42 segundos. Entonces, donde está el tiempo, se coloca 3,42 y listo. Ya eso le da el resultado. La otra, sí, para terminar, utilizamos la otra formulita, ¿cierto? La de Y. Sería, pero que no la tengo copiada. Sería. No vayan a salir, chicos, esperen un momentico que yo les diga qué fórmula van a utilizar, ¿listo? Velocidad inicial por el seno del ángulo multiplicado por el tiempo menos la gravedad. Profe, perdón. Dime. ¿Es que se usan las dos? Porque nos están pidiendo en qué posición va a estar en determinado tiempo. Entonces, esta
es en la posición en X, esta es la posición en Y, ¿listo? En X no te va a afectar porque el tiempo ya te lo dieron, entonces eso simplemente te dice cuál es la posición horizontal de él, sí, horizontal. Pero en esta Y a ti te va a dar la altura, pero como él fue lanzado desde cierta altura, entonces tú le vas a sumar acá lo mismo, pero le vas a sumar la altura inicial, que es esta formulita que yo copié por acá, ¿no? Acá vamos a sumarle la altura inicial. Entonces simplemente reemplazan los valores, lo que ya tienen todos. Entonces, velocidad inicial, que ya cada uno la halló, da un número entero, ¿cierto? Por el seno del ángulo, que sería el ángulo de 60 grados, por el tiempo, que ya saben que el tiempo nos dicen que debe ser 3,42, menos, esa está un poquito larguita la fórmula, menos la gravedad, que vale 9,8, multiplicada por el tiempo, que vale 3,42 elevado al cuadrado, dividido en 2, ¿cierto? Y a eso nos falta la última partecita, que es sumarle la Y inicial, que fueron 4. Y ya, ahí ustedes tienen la respuesta. Ya. La respuesta las dan en metros. Y listo, así sería como daríamos el punto 3 por finalizado. Y esto fue todo por la clase de hoy. Los espero en la próxima clase, chicos. No falten.